¿Qué tal? Buen día a todos. En este tiempo vamos a ver los roles y servicios de datos. Bien, vamos a ver puntos como introducción, explorar los datos, los roles de trabajo en un mundo de los datos, también el punto de identificar servicio de datos, también comprobación de conocimientos y el resumen. En inglés sería Explore Data Roles and Services. Bien, explore los roles de trabajo en el mundo de los datos. Hay una amplia variedad de roles involucrados en la administración, el control y el uso de datos. Algunos roles están orientados al negocio, algunos implican más ingeniería, algunos se centran en la investigación y algunos son roles híbridos que combinan diferentes aspectos de la gestión de datos. Su organización puede definir roles de manera diferente o darles nombres diferentes, pero los roles descritos en esta unidad encapsulan la división más común de tareas y responsabilidades. Los tres roles de trabajo clave que se ocupan de los datos en la mayoría de las organizaciones son los administradores, los ingenieros y los analistas de datos. Eh, ujú. Los administradores de base de datos administran bases de datos asignados permisos a los usuarios, almacenando copias de seguridad de datos y restaurando datos en cada fallo. Los ingenieros de datos administran la infraestructura y los procesos para la integración de datos y toda la organización, aplicando rutinas de limpieza de datos, identificando reglas de gobierno de datos e implementando canalizaciones para transferir y transformar datos entre sistemas. Los analistas de datos exploran y analizan datos para crear visualizaciones y gráficos que permiten a las organizaciones tomar decisiones informadas. Mm, Nota. Los roles de trabajo definen tareas y responsabilidades diferenciadas. En algunas organizaciones, las mismas personas pueden desempeñar varias funciones. Por lo tanto, en su papel de administrador de base de datos, pueden aprovisionar una base de datos transaccional. Luego, en su papel de ingeniero de datos, pueden crear una canalización para transferir datos de la base de datos a un almacén de datos para su análisis. Bien, para hacer hincapié en lo que es la traducción al inglés, los administradores de base de datos también son llamados Database Administrator y los ingenieros de datos son los Data Engineers y los analistas de datos son los Data Analysis Analysts. Y luego veamos los administrador de base de datos, que en inglés sería Database Administrator. Un administrador de base de datos es responsable del diseño, la implementación y el mantenimiento de los aspectos operativos de los sistemas de bases de datos locales y basados en la nube. Son responsables de la disponibilidad general y el rendimiento, las optimizaciones consistentes de las bases de datos. Trabajan con las partes interesadas para implementar políticas, herramientas y procesos para planes de respaldo y recuperación para recuperarse después de un desastre natural o un error provocado por el hombre. El administrador de base de datos también es responsable de administrar la seguridad de los datos en la base de datos, otorgar privilegios sobre los datos, otorgar o denegar el acceso a los usuarios según corresponda. Ahora veamos los data engineers o ingenieros de datos. Los data engineers
Un ingeniero de datos colabora con las partes interesadas para diseñar e implementar cargas de trabajo relacionadas con los datos, incluidas las canalizaciones de ingesta de datos, las actividades de limpieza y transformación y los almacenes de datos para cargas de trabajo analíticas. Utilizan una amplia gama de tecnologías de plataforma de datos, eh, incluida base de datos relacionales y no relacionales, almacenes de archivos y flujos de datos. También son responsables de garantizar que la privacidad de los datos se mantengan dentro de la nube y se extienda desde las instalaciones hasta los almacenes de datos en la nube. Son dueños de la administración y supervisión de las canalizaciones de los datos para garantizar que las cargas de datos funcionen como se espera. Ahora veamos a los data analysts, los analistas de datos. Un analista de datos permite a las empresas maximizar el valor de sus activos de datos. Son responsables de explorar datos para identificar tendencias y relaciones, diseñar y construir modelos analíticos y habilitar capacidades analíticas avanzadas a través de informes y visualizaciones. Un analista de datos procesa los datos sin procesar e información relevante basada en los requisitos comerciales identificados para ofrecer información relevante. Nota: los roles descritos aquí representan los roles clave relacionados con los datos que se encuentran en la mayoría de las organizaciones medianas y grandes. Hay roles adicionales relacionados a los datos que no se mencionan aquí, como el científico de datos, el arquitecto de datos y otras profesiones técnicos que trabajan con datos incluidos, desarrolladores de aplicaciones e ingenieros de software. En inglés se les conocería como, por ejemplo, al científico de datos, como data scientist, al arquitecto de datos como data architect, a los desarrolladores de aplicaciones serían application developers y a los ingenieros de software como software engineer. Bien, hemos visto entonces los roles de trabajo del mundo de los datos o job roles in the world of data. Ahora en la siguiente unidad veremos identificar servicios de datos. Entonces, continuemos. Identificar servicios de datos. Em, Microsoft Azure es una plataforma en la nube que impulsa las aplicaciones y la infraestructura de TI para algunas de las organizaciones más grandes del mundo. Incluyen muchos servicios para admitir soluciones en la nube, incluidas las cargas de trabajo de datos y transaccionales y analíticos. A continuación se describe algunos de los servicios en la nube para datos más utilizados. Nota: en este tema se tratan solo algunos de los servicios de datos más utilizados para las soluciones transaccionales y analíticas modernas. Servicios adicionales también están disponibles. Ujú. Bien. Veamos el Azure SQL. El Azure SQL es el nombre colectivo de una familia de soluciones de base de datos relacionales basadas en el motor de base de datos Microsoft SQL Server. Entre los servicios SQL de Azure específicos se incluyen base de datos SQL, Azure SQL Managed Instance y Azure SQL VM. Eh, También este base de datos SQL es conocido como Azure SQL Database. Base de datos SQL de Azure
una base de datos de plataforma como servicio, PaaS, totalmente administrada, hospedada en Azure. El Azure SQL Managed Instance es una instancia hospedada de SQL Server con mantenimiento automatizado que permite una configuración más flexible que Azure SQL MD, pero con más responsabilidad y administrativa para el propietario. Y el otro, el Azure SQL VM, es una máquina virtual con una instancia de SQL Server que permite la máxima capacidad de configuración con total responsabilidad de administración. Los Database Administrator, o sea, los administradores de base de datos, suelen aprovisionar y administrar sistemas de base de datos SQL de Azure para admitir aplicaciones de línea de negocio, LOB, más conocido como Support Line of Business, que necesitan almacenar datos transaccionales. Los Data Engineers o ingenieros de datos pueden usar sistemas de base de datos SQL de Azure como orígenes para canalizaciones de datos que realizan operaciones de extracción, transformación y carga, o sea, el ETL, para ingerir los datos transaccionales en un sistema analítico. Transacción, transformación y carga es conocida como Extract, Transform and Load. Bien, los analistas de datos o data analysts pueden consultar bases de datos SQL de Azure directamente para crear informes, aunque en grandes organizaciones los datos generalmente se combinan con datos de otros orígenes en un almacén de datos analíticos para emitir análisis empresariales. Bien, ahora veamos el Azure Database for Open Source Relational Database o Azure Database para bases de datos relacionales de código abierto. Código abierto es open source. Bien, el, el Azure incluye servicios administrados para sistemas de base de datos relacionados de código abierto populares incluidos Azure Database for MySQL, Azure Database for MariaDB, Azure Database for PostgreSQL. El Azure Database for MySQL es un sistema de administración de bases de datos de código abierto fácil de usar que se usa habitualmente en aplicaciones de pila, como por ejemplo el Linux, el Apache, el MySQL, el PHP, el LAMP. Bien, ahora el Azure Database for MariaDB es un sistema de administración de base de datos más reciente creada por desarrolladores originales de MySQL. Desde entonces, el motor de base de datos ha reescrito y optimizado la mejora de rendimiento. MariaDB ofrece compatibilidad con Oracle Database, otro popular sistema de gestión de base de datos comerciales. Y por último, el Azure Database for PostgreSQL es una base de datos híbrida de objetos relacionales. Puede almacenar datos en tablas relacionales, pero una base de datos Postgres también le permite almacenar tipos de datos personalizados con sus propias propiedades no relacionales. Al igual que los sistemas de datos de base de datos SQL de Azure, las bases de datos relacionales de código abierto son administradas por administradores de base de datos para admitir aplicaciones transaccionales y proporcionar un origen de datos para los ingenieros de datos que crean canalizaciones para soluciones analíticas y analistas de datos que crean informes. Bien, ahora veamos el Azure Cosmos DB. El Azure Cosmos DB es un sistema para datos no relacionales, no SQL, a escala global que permite varias interfaces de programación de aplicaciones API. Eh, mm,
lo que permite almacenar y administrar datos como documentos JSON, pares clave-valor, familias de columnas y gráficos. En algunas organizaciones, las instancias de Cosmos DB pueden ser aprovisionadas y administradas por un administrador de base de datos, aunque a menudo los desarrolladores de software administran el almacenamiento de datos no SQL como parte de la arquitectura general de la aplicación. Los ingenieros de datos a menudo necesitan integrar orígenes de datos de Cosmos DB en soluciones analíticas empresariales que admitan el modelado y la generación de informes por parte de los analistas de datos. Bien, eso es lo que es el Cosmos DB. Ahora veamos el almacenamiento de Azure o Azure Storage. Azure Storage es un servicio principal de Azure que le permite almacenar datos en contenedores blob o blob containers o recursos que son también llamados file shards o tablas que son llamados tables. Bien, en contenedores de blobs, el almacenamiento escalable y rentable para archivos binarios. En file shared, recursos compartidos de archivos, los recursos compartidos de archivos de red, como los que se encuentran normalmente en las redes corporativas. Y las tablas pues son almacenamiento clave-valor para aplicaciones que necesitan leer y escribir valores de datos rápidamente. Los ingenieros de datos usan Azure Storage para hospedar lagos de datos o data lakes. Eh, Azure Storage, claro. Almacenamiento de blobs con un espacio de nombres jerárquicos que determinen que, que, que permite organizar los archivos en carpetas y un sistema de archivos distribuidos. Ahora veremos el Azure Data Factory o factoría de datos de Azure. El Azure Data Factory es un servicio de Azure que permite definir y programar canalizaciones de datos para transferir y transformar datos. Puede integrar sus canalizaciones con otros servicios de Azure, lo que permite ingerir datos de almacenes de datos en la nube, procesar los datos mediante el proceso basado en la nube y conservar los resultados en otro almacén de datos. Eh, en otro data store. Bien, los ingenieros de datos usan Azure Data Factory para crear soluciones de extracción, transformación y carga, o sea, para el ETL, que rellenan almacenes de datos analíticos con datos de sistema transaccionales de toda la organización. Ahora veamos el análisis de Azure Synapse. Azure Synapse Analytics. Azure Synapse Analytics es una solución de análisis de datos completa y unificada que proporciona una única interfaz de servicio para varias funcionalidades analíticas, entre las que se incluyen estos cuatro. Por ejemplo, las canalizaciones, que son conocidas como pipelines, es basada en la misma tecnología de Azure Data Factory. El SQL, un motor de base de datos altamente escalable o Highly Scalable SQL, optimizado para cargas de trabajo de almacenamiento de datos. Luego está el Apache Spark de open source, o sea, un sistema de procesamiento de datos distribuido de código abierto que permite múltiples lenguajes de programación y APIs, incluyendo Java, Scala, Python y SQL. Luego el Azure Synapse Data Explorer o es una solución de analítica de datos de alto rendimiento optimizada para la consulta de tiempo real de los datos de registro y telemetría mediante Custo, Query Language, KQL.
Bien, los data engineers o ingenieros de datos pueden usar Azure Synapse Analytics para crear una solución de análisis de datos unificada que combine canalizaciones de ingesta de datos, almacenamiento almacenamiento de datos y almacenamiento del lago de datos a través de un único servicio. Los Data Analytics, los analistas de datos pueden usar grupos de SQL Spark a través de blobs de notas interactivos para explorar y analizar datos y aprovechar la integración de servicios como Azure Machine Learning y Microsoft Power BI para crear modelos de datos y extraer información de datos. Ahora veamos el Azure Databricks. El Azure Databricks es una versión integrada de Azure para la popular plataforma Databricks, que combina la plataforma de procesamiento de datos Apache Spark con semántica de base de datos SQL, una interfaz de administración integrada para permitir y analizar de datos a gran escala. Los data engineers o ingenieros de datos pueden usar las habilidades asistentes de Databricks y Spark para crear almacenes de datos analíticos en Azure Databricks, o sea, para crear Data Warehouse en Azure Databricks. Los data analysts pueden usar la compatibilidad nativa con bloc de notas en Azure Databricks para consultar y visualizar datos en una interfaz basada en web fácil de usar. Bien, veamos el Azure HD Insight. El Azure HD Insight es un servicio de Azure que proporciona clústeres hospedados en Azure para tecnologías populares de procesamiento de macrodatos de código abierto Apache que incluyen 4. Incluye el Apache Spark, el Apache Hadoop, el Apache HBase y el Apache Kafka. El Apache Spark, un sistema de procesamiento de datos distribuido que admite múltiples lenguajes de programación y API, por ejemplo, el Java, el Scala, el Python y el SQL. El Apache Hadoop es un sistema distribuido que utiliza trabajos de MapReduce para procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente que multipliquen nodos de clúster. Los trabajos de MapReduce pueden escribirse en Java o abstraerse mediante interfaces como Apache Hive, una API basada en SQL que se ejecuta en Hadoop. Luego, el Apache HBase es un sistema de código abierto de open source para almacenamiento y la consulta de datos no SQL a gran escala. El Apache Kafka es un agente de mensaje para procesamiento de flujo de datos. Los data engineers o ingenieros de datos pueden usar Azure HD Insight para admitir cargas de trabajo de análisis de macrodatos que dependen de varias tecnologías de open source o código abierto. Ahora veamos el Azure Stream Analytics. El Azure Stream Analytics es un motor de procesamiento de secuencia en tiempo real que captura una secuencia de datos en una entrada. Aplica una consulta para extraer y manipular datos en la secuencia de entrada y escribe los resultados en una salida para su análisis o procesamiento posterior. Los ingenieros de datos o data o engineer los ingenieros de datos, mm, claro, los data engineers pueden incorporar Azure Stream Analytics en arquitectura de análisis de datos que capturan datos de streaming para su ingesta en un almacén de datos analíticos o para su visualización en tiempo real. Ahora veamos el explorador de datos de Azure o
Azure Data Explorer. El Azure Data Explorer es un servicio independiente que ofrece la misma consulta de alto rendimiento de datos de registro y telemetría que el tiempo de ejecución de Azure Synapse Data Explorer en Azure Synapse Analytics. Los data analysts pueden usar el explorador de datos de Azure para consultar, analizar los datos que incluyen un atributo de marca de tiempo, como el que se encuentra normalmente en los archivos de registro y los datos de telemetría de Internet de las Cosas, IoT. Ahora veamos el Microsoft Purview. El Microsoft Purview proporciona una solución para el gobierno y la capacidad de detección de datos en toda la empresa. Puede usar Microsoft Purview para crear un mapa de sus datos y realizar un seguimiento del linaje de datos en varios orígenes de datos y sistemas, lo que le permite encontrar datos confiables para análisis e informes. Los data engineers pueden usar Microsoft Purview para aplicar el gobierno de datos en toda la empresa y garantizar integridad de los datos utilizados para admitir cargas de trabajo analíticas. Ahora veamos el Microsoft Power BI. El Microsoft Power BI es una plataforma para el modelo de generación de informes de datos analíticos que los analistas de datos pueden usar para crear, compartir visualizaciones, publicarse y entregarse a través de informes y aplicaciones basadas en la web en el servicio Power BI, así como en la aplicación móvil de Power BI. Bien, aquí hemos visto los servicios de datos y lo hemos identificado. Hay varios servicios de datos que ofrece Microsoft. En la siguiente unidad vamos a ver la comprobación de conocimientos. Así que vamos a ver ello. Y lo vamos a hacer en inglés porque las preguntas vienen en inglés. Vamos a combinarlo al inglés. Dice, ¿cuál de los siguientes preguntas es la responsabilidad del administrador de base de datos? Backup y restaurar base de datos, crear paneles de reportes, crear recursos para procesar data en el data lago. Mm, el primero me parece. ¿Cuál de los roles es más igual de Azure Data Factory para definir la data de un recurso para un proceso ETL? ¿Cuál de los roles fue el ETL, el Data Engineer, el Data Analytics? Me parece el Data Analytics. Ahora, ¿cuál de los servicios puedes tú para implementar el Data Pipeline, SQL Analytics y Spark Analytics? SQL Analytics, Spark Analytics. Con Power BI no. Synapse, SQL Analytics, Spark Analytics. Me parece que esta. A ver, vamos a ver qué tal me fue. Ujú, ujú. He hecho una mala. Es el Data Engineer. El Data Engineer puede usar Data Azure Factory para definir el data pipeline, la fuente para un ETL, para un proceso ETL. Allá. eh, Azure Data Factory.
Ok, correcto. Vamos a ver el resumen de summary. Vamos a ponerle en español. Administrar y trabajar con datos es una habilidad especializada que requiere conocimiento de múltiples tecnologías. La mayoría de las organizaciones define roles de trabajo para las diversas tareas responsables de administrar datos. En este módulo he aprendido a identificar los roles profesionales de datos comunes, identificar los servicios comunes en la nube utilizados por los profesionales de datos. En los próximos pasos, ahora que ha aprendido acerca de los roles de datos profesionales y los servicios que usan, considere la posibilidad de obtener más información sobre las cargas de trabajo relacionadas con los datos de Microsoft Azure mediante la obtención de un certificado de Microsoft Azure en Azure Data Fundamentals. Módulo completo. Muy bien, hasta aquí hemos llevado. Que tengan buen día.